Estamos revisando el capítulo número 7 de este hermoso método que nos ayuda a experimentar el éxito que nuestro gran amigo Hale Dawson ha escrito para nosotros y mostrándonos cómo funciona. Y en la última sección de este capítulo número 7, vamos a hablar el día de hoy sobre el deseo de estar separado, el deseo de separación. Y dice Hale, cuando queremos estar separados, sentimos que no deseamos pertenecer a nada ni a nadie, o que necesitamos mantener una identidad separada. En consecuencia, actuamos de manera que nos ayude a conservar una identidad diferenciada. Estamos siempre en un permanente proceso de diferenciarnos de todas las demás personas y cosas. Queremos demostrar que somos distintos, mejores, especiales. Solemos decirle al mundo, déjenme solo. Para la mayoría de nosotros, el deseo de estar separados, pese a su sutileza, es tan frecuente que por mucho que influya en todo lo que decimos, hacemos o pensamos, muchas veces es difícil de discernir con claridad. El deseo de separación puede ser muy fuerte o muy sutil. En el primer caso, es un sentimiento de rechazo y alejamiento. Muchos pensamos que la separación es la esencia de lo que somos. Cuando deseamos estar separados, nos vemos empujados en dos direcciones. Queremos alejarnos de los demás o queremos sobresalir de la multitud. No queremos ser comunes y corrientes e integrados. Entre los sinónimos de deseo de separación están el deseo de estar solo, de rechazar, de menospreciar, de destacar, de ser especial, de marginarse, de apartarse y de desconectar. Cuando soltamos el deseo de estar separados, nos sentimos más capaces de unirnos a los demás, conectar con ellos, sin perder nuestra singularidad. Hablemos de este apartado, el deseo de ser uno. Cuando queremos ser uno, sentimos el deseo de pertenencia, o como si necesitáramos eliminar nuestra identidad separada y fundirnos con los demás, o con todas las demás cosas. Las personas que han seguido caminos espirituales suelen estar muy motivadas por este deseo. Andamos siempre en la búsqueda de la unidad, ignorando al mismo tiempo la unidad subyacente que ya está presente, sin necesidad de esfuerzo alguno. Al igual que con el deseo de separación, el deseo de ser uno, pese a su sutileza, es tan frecuente en la mayoría de nosotros que influye en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos o pensamos. Pero en la medida en que tenemos cualquier sensación de querer ser uno, siempre nos sentimos un poco o mucho solos y aislados. Y deseamos terminar con esa soledad y ese aislamiento. Muchas veces llenamos nuestra vida de signos exteriores de conexión para esconder o evitar nuestros sentimientos de aislamiento. El deseo de ser uno puede ser intenso o sutil. Es como una sensación de ansia, de ansiedad, de añoranza, de conexión. Entre sus sinónimos están el deseo de unirse, de aceptar, de ser igual, normal, de juntarse, de asociarse, de participar y de conectar. Cuando soltamos el deseo de ser uno, somos capaces de sentir la unidad que ya existe aquí y ahora, sin necesidad de que la busquemos fuera de nosotros mismos. Vamos a hacer un ejercicio por escrito. Y este ejercicio se llama el deseo de separación. Este proceso por escrito y en dos partes
Está pensado para que te ayude a liberar el deseo de separación. Y también aquí, como en los anteriores procesos por escrito, para preparar la primera parte, vamos a dividir en 2 columnas en la hoja en blanco de tu diario de liberación o donde tú desees escribir. Vas a dividir en 2 columnas. Y el encabezado de la primera columna dice casos concretos en que quise la separación. Y te voy a repetir. La primera columna se titula casos concretos en que quise o quería la separación. Y el encabezado de la segunda columna va a decir cómo me siento ahora y cuál es mi deseo al respecto. La segunda columna es cómo me siento ahora y cuál es mi deseo al respecto. Y entonces vamos a comenzar por escribir en la primera columna tantas ocasiones como puedas recordar en que deseaste la separación o en que quisiste ser uno, ser parte de algo, ¿sí? Y luego en la segunda columna, frente a cada uno, vas a escribir cómo te hace sentir eso. ¿Y cuál es ese deseo subyacente en relación con ello? Por ejemplo, si es deseo de aprobación, si es deseo de control, si es deseo de seguridad o deseo de separación o unidad o su abreviatura. Y puedes ir haciendo simultáneamente el soltarlo por completo si tú lo quieres hacer. De todas maneras, vamos a dar un momento para llevarlo a cabo. Te voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, podría ser un caso concreto en que deseaste o quisiste la separación. Pudo haber sido un divorcio o el término de una relación de pareja, tal vez, o laboral. Y entonces, ¿cómo te sientes ahora en relación con eso o cómo sentías en relación con esa circunstancia? Y tal vez en la columna de enfrente escribas enfado, enojo, y el deseo subyacente tal vez era deseo de control o deseo de separación en realidad. Te voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, un caso concreto en que tal vez quisiste la separación fue un ascenso en el trabajo. ¿Y cuál era ese sentimiento que estaba por ahí, que te estaba moviendo durante este proceso? Tal vez podría ser orgullo y el deseo subyacente, ¿qué podría ser? El deseo de aceptación, de ser aceptado, de ser aceptada. El deseo de separación, muy posiblemente. Y te voy a dar un tercer ejemplo más de un caso concreto en que tal vez querías la separación. La visita de tu tía o la visita de esa persona tan complicadita de tratar. ¿Y ese sentimiento cuál era? Tal vez te sentías abrumado, abrumada. Y el deseo subyacente sería tal vez el deseo de control o el deseo de aceptación, de ser aceptado, de ser aceptada por esa persona. Entonces, vamos a dar un momento para enfocarnos en ello y yo te recomiendo que conforme vayas recordando cada uno de ellos, vayas liberando ese sentimiento que tal vez todavía te evoque y después liberes el deseo subyacente para que podamos ir avanzando. Si estás escuchando la grabación,
Lo que vas a hacer es pausar y cuando estés listo, hayas terminado, continúas con la grabación. Así es que cuando creas que estás listo, que estás lista para seguir, vamos a preparar otra hoja para la segunda parte del proceso. También la vas a separar en 2 columnas. La primera columna lleva como encabezado ¿cómo busco la separación? El título de la primera columna es ¿cómo busco la separación? Y el encabezado de la segunda columna debe decir ¿cómo busco la unidad? Y vamos a hacer una lista de las formas en que buscamos la separación actualmente en nuestra vida, en el trabajo, en las relaciones, en todos los aspectos. Y entonces vamos a tomar cada apartado y vamos a familiarizarnos con el sentimiento actual. Vamos a encontrar otra vez el sentimiento de cada uno y vamos a anotar también si guarda relación con un deseo subyacente de aprobación o de control o de seguridad o de separación o unidad. Y todos ellos vamos a liberarlos por completo. Y conforme queden liberados, vamos a ir tachando o marcando como terminado el deseo actual. Te voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo busco la separación? Por ejemplo, cuando hay éxito. En el éxito busco la separación. ¿Y cuál es el deseo subyacente que podría estar por ahí al desear o tener éxito como una forma de separación, de ser diferente a los demás? Tal vez hay deseo de aceptación, tal vez hay deseo de control, tal vez hay deseo de separación. Otra manera como tal vez buscamos la separación es pasar a otra habitación o pasar a la otra habitación, cambiarnos de habitación. ¿Y qué podría haber como un deseo subyacente por ahí? Pues igual, podría haber un deseo de control o un deseo de separación, un deseo de validación. Otra forma de cómo buscamos la separación podría ser juzgar a las personas. Y cuando esto lo hacemos, ¿qué deseo subyacente podría haber? Tal vez un deseo de aceptación, ¿no? O de control, o de separación, de sentirnos superiores o diferentes a los demás. Ahora te voy a dar ejemplos de lo contrario, cómo buscamos la unidad. Por ejemplo, una manera muy fácil de encontrar cómo buscamos la unidad es la meditación. ¿Y cuál es el deseo subyacente de ello? Pues tal vez el deseo de unidad o el deseo de control, el desear que las cosas funcionen diferente para nosotros. También puede ser hablar por teléfono o ahora el tan utilizado chat. ¿Y qué hay ahí abajo? Debajo, subyacente, pues hay un deseo tal vez de aceptación, un deseo de unidad. Algo que también podría ser, si lo tienes, es sexo. ¿Y cómo buscas esta unidad a través del sexo? ¿Por qué? ¿Qué deseo hay ahí abajo?
Pues puede ser un deseo de aceptación, un deseo de separación, podría ser. Y también, por supuesto, un deseo de unidad. Entonces, familiarízate con todos ellos y ve liberando por completo cada uno de estos deseos subyacentes y los vas marcando conforme vayas resolviendo. Vamos a dar unos minutos. Si estás escuchando o viendo la grabación, simplemente ponlo en pausa y cuando termines, continúas escuchando. Proceso para soltar el deseo de separación. Vamos a hacerlo. Así es que comienza por acomodarte y cerrar tus ojos y tus oídos al mundo exterior, imaginando un magnífico y hermosísimo lugar, un espacio lleno de luces de colores, o cualquier lugar que te haga sentir cómodo, completamente cómoda. Inhalando y exhalando con suavidad y centrando la atención hacia tu interior. Y limítate a ser. Simplemente sé. Y podrías aceptar el sentimiento actual y comprender que está bien. Y acéptalo. Y ahora recuerda una situación de tu vida en la que te sentías solo, en la que te sentiste sola, o en la que quisiste o que querías que los demás se alejaran de ti. ¿Alguna ocasión en que se despertara tu deseo de separación o de unidad? ¿Y ya lo tienes ahí? ¿Podrías aceptar en tu conciencia este sentimiento de deseo de separación o de unidad? ¿Y podrías soltarlo? ¿Te gustaría liberarlo? Entonces libéralo, suéltalo. Ahora, concéntrate en la misma situación o en tal vez otra en que sintieras el deseo de déjenme solo o que añoraras la separación o la unidad. ¿Podrías aceptar este deseo de separación o de unidad? Y acéptalo. Y ahora, ¿lo podrías soltar? ¿Te gustaría liberarlo? Y si es así, libéralo. Suéltalo. Y continúa haciendo conciencia si sigue por ahí todavía ese sentimiento subyacente. Y continúa liberando y soltando hasta que se haga imperceptible. Ahora, permítete experimentar sin forzar las cosas. Vas a permitirte experimentar toda la amplitud que ahora mismo puedas darle al deseo de separación
o al deseo de ser uno, cualquiera de los dos. Si es necesario, despierta este deseo con suavidad, sin dejar de pensar que todos los deseos no son más que energía, no eres tú. No son ni buenos ni malos, simplemente son. Así es que sumérgete en toda la amplitud de lo que tú elijas. Y sumérgete más. Y ahora podrías soltar o liberar ese deseo de estar separado o de ser uno. ¿Te gustaría hacerlo? Y si es así, libéralo. Y suéltalo. Vamos a hacerlo de nuevo. Deja que el sentimiento del deseo de separación o de unidad, el que hayas elegido, entre en tu conciencia. Muy seguramente lo vas a sentir menos poderoso, menos fuerte, pero permite que esté ahí. ¿Podrías soltarlo? ¿Te gustaría liberarlo? Y si es así, libéralo, suéltalo. Y continúa liberando y buscándolo y sumergiéndote en él y libéralo. Repitiendo el proceso varias veces, observando que las cosas que antes te separaban ahora parecen cada vez menos importantes. Observa cómo te sientes más inmerso en el flujo. Recuerda que los deseos son sistemas de creencias, programas que empleamos para hacer funcionar nuestra vida. Y por lo tanto, experimentamos unos pensamientos, unos sentimientos y unas conductas recurrentes. Cuando deseas la separación, es posible que pienses algo como, realmente soy especial. O si deseas la unidad, tal vez piensas algo como, estoy completamente solo, apartado de todo lo que me importa de verdad. Te puedes sentir tal vez aislado, solo o rechazado. Es posible que simplemente te sientas marginado, marginada, perdida o insatisfecha con lo que te rodea. Pero siempre puedes crear conciencia de ello. Piensa en lo que haces cuando te sientes como si quisieras ser uno. Un pensamiento recurrente, una acción que emprendas o un sentimiento. Piénsalo. ¿Cuál sería? ¿Y podrías aceptar de verdad todo esto en tu conciencia? Y luego, ¿podrías soltar este sentimiento de deseo de separación o de ser uno del que surge esta tendencia? Y vamos a repetir el paso varias veces, soltando las imágenes que te lleguen a la mente.
Si te llega otra imagen, ¿podrías aceptar de verdad esto en tu conciencia? Y podrías soltar este sentimiento de deseo de separación o de ser uno del que surge esta tendencia. Y suéltalo. Y libéralo. Y busca de nuevo imágenes o pensamientos recurrentes o acciones que hagas o algún sentimiento. ¿Y podrías aceptar de verdad todo eso en tu conciencia? ¿Te gustaría soltar ese sentimiento de deseo de separación o de ser uno del que surge esta tendencia? Ahora, ¿podrías permitir que surgiera de nuevo esa sensación de deseo de separación o de ser uno? ¿Y podrías sumergirte hasta el núcleo de ese deseo? Hazlo por un momento. Sumérgete en él. ¿Podrías profundizar aún más? ¿Y más? Y un poco más. Si sigues siendo consciente todavía de algún resto de deseo de separación o deseo de ser uno en este momento, podrías liberarlo y soltarlo, disolverlo. Y observa cómo ahora, después de liberar, te sientes más unido, más unida, más cómodo, más cómoda. Imagina cómo será tu vida a medida que vayas conectando cada vez más con el fluir de lo que existe y lo tranquilo y cómodo que te vas a sentir cuando tu sentimiento habitual sea que todo está bien y se desarrolla como corresponde. Y descansa ahí un momento en esa unidad interior que has descubierto, solo por unos momentos. Y cuando estés listo, cuando estés lista, puedes enjuagarte en un baño de luz, como si te bañaras en una caída de luz que te limpia todo aquel bagaje emocional que no te corresponde, y siente cómo quedas completamente revitalizado, revitalizada con este proceso, tomando una suave inhalación profunda. Y al exhalar mueves tus manos y tus pies y tu cuello y tu cabeza y te estiras rico. Y cuando estés listo, cuando estés lista, abres tus ojos. Y vamos a continuar con esta última sección del capítulo número 7 de este hermoso libro, El método para el éxito y la felicidad. Y esta sección se llama La anatomía de un árbol imaginario de la limitación.
Imagina que estás perdido, que estás perdida en medio de un espeso bosque de limitación imaginaria. ¿Cuál es la anatomía de esos árboles? En el nivel más sutil están formados de unos átomos que en nuestro mundo llamamos pensamientos. Las ramas representan los 9 estados emocionales. El tronco y las raíces, que desde su base se extienden hacia los lados, representan el deseo de aprobación y el deseo de control, además de sus opuestos. La raíz principal, que se hunde en el suelo, representa el deseo de seguridad y su opuesto. Y por último, el suelo representa el deseo de estar separado y su opuesto, el deseo de ser uno. Te voy a colocar un vínculo en la cajita de la descripción para que puedas ver este hermoso árbol. Y si quisiéramos sentir estos árboles imaginarios de limitación y abrirnos paso entre este bosque mediante la liberación, hay varias formas de hacerlo. Podríamos soltar un átomo cada vez, trabajando para cambiar nuestro pensamiento. Pero esto requeriría mucho tiempo si nos vamos uno por uno. Lo que podríamos hacer es proceder de forma aún más activa y arrancar algunas hojas sueltas, que son los sentimientos. Pero las hojas tienden a rebrotar. O podríamos empezar a podar las ramas, que son los 9 estados emocionales. Sin embargo, si alguna vez has podado un árbol, sabrás que las ramas suelen aparecer de nuevo con mayor vigor que antes. Así es que solo comenzaremos a avanzar de modo significativo cuando empecemos a cortar en el tronco y en las raíces laterales, que son el deseo de aprobación y el deseo de control. Evidentemente, de los tocones vuelven a brotar muchos árboles, incluso después de sus raíces. No hay mucha seguridad de haber eliminado este árbol imaginario hasta que nos ponemos a cortar su raíz principal, que es el deseo de su seguridad, y su opuesto, que es el deseo de morir. Y recuerda ahora que en el bosque de limitación en el que andas perdido, todos los árboles son imaginarios. Toda limitación es imaginaria. En cualquier punto de este proceso, puedes vislumbrar qué hay más allá de los árboles. El fondo de perfección e infinidad que apoya al bosque, pero que no está influido por él. Así que cuando uses el método, acepta la posibilidad de que grandes pedazos del propio bosque caigan y desaparezcan. A menudo, cuando menos lo esperes, soltarás de forma espontánea grandes trozos de tu imaginaria limitación. Es algo que se producirá cada vez con mayor frecuencia a medida que vayas liberando en el ámbito de los 4 deseos básicos. Y wow, ¿qué tal? ¿Qué tal de genial todo esto que hemos hecho en relación con conocer y liberar esos 4 deseos subyacentes básicos tan importantes
adicionales a los sentimientos que ya habíamos encontrado en capítulos anteriores. Esto quiere decir que vamos a tener la capacidad de quitar este árbol desde la raíz. Yo te invito para que sigamos practicando la técnica y podamos seguir avanzando hacia el siguiente capítulo. Vamos a encontrar qué otras cosas Hale Doskin nos invita a hacer para liberarnos de todo lo que nos limita y crear realmente éxito y felicidad en nuestra vida. Así es que por ahora nos vemos a la próxima.